neoliberalismo. Ustedes van a expresar lo más significativo del neoliberalismo. Para empezar, eso es un mito, es una farsa, es una estafa intelectual esto del periodo neoliberal en Ecuador. En Ecuador nunca pasamos por un periodo de modernización económica como se dio en Perú, como se dio en Colombia, como se dio en Uruguay, como se dio en Chile, con mucho éxito. Vaya usted a Uruguay, hoy gobernada por el Frente Amplio, una izquierda de verdad moderna, no atrasapueblo como la que tenemos hoy gobernando este país, donde tienen una economía muy abierta al mundo y específicamente a la región. Creo que en Ecuador lo que hace falta precisamente es un cambio. Y tanto se necesita un cambio que es tan paradójico que el candidato del oficialismo habla de cambio. Para que el candidato de quien está en el gobierno hable de cambios porque las cosas están mal, pero muy mal de verdad. Ok, Miguel, cuando habla Pavel del neoliberalismo, uno dice, claro, por ejemplo, las privatizaciones. Ahora ustedes están promoviendo las privatizaciones de muchas actividades. Ya privatizaron gasolineras de Petroecuador, se anuncia ya la privatización de TAME, se anuncia la posibilidad también de Sopladora, en fin. Entonces, ¿eso es neoliberalismo o no? No, ni ha sido privatización ni es neoliberalismo, pero cuando usted tiene necesidades económicas y tiene activos, puede presentarse la posibilidad de la venta de algunos activos, sin perder el control de la economía, la regulación económica por parte del Estado. Esa es la diferencia con lo que en los años 90, y ahora vuelvo a escuchar por parte de Aparicio, la similitud del neoliberalismo con modernización. Aquí también tuvimos el ejemplo de la modernización, el CONAM. Pero no se privatizó nada. No se llegó a los niveles de privatización y de neoliberalismo del Cono Sur, pero el mismo cuento de la modernización con Durán Ballén era el CONAM. No existió. ¿Sí? Y evidentemente parte de las normativas que allí se dieron son normativas de desregulación. Archivar, por ejemplo, la función de planificación del Estado es parte de las consecuencias de esa modernización. Ahora, yo quería no dejar pasar a algo que oí. No es el presidente el que hace esta similitud a la batalla de Stalingrado. El presidente lo nombra, es Atilio Borón el que hace esa similitud, que a mí me parece una similitud bastante exagerada. Pero también quería dejar, ¿no es cierto?, sentada un criterio, ya que hablamos de estas similitudes. Tanto se hablaban de las similitudes que yo hace unos meses me fui a Venezuela a ver cómo es la situación en Venezuela, como civil, ni siquiera como asambleísta. ¿Hacer política ahí o no? En absoluto, a conocer, ¿no es cierto?, en medio de nuestro descanso de asambleísta. Y uno compara las condiciones económicas, las condiciones de seguridad, las políticas estatistas que en algunos casos en alimentación tiene Venezuela con el control de Fuerzas Armadas. No, y no tiene nada que ver con... Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Eso estoy diciendo. Y no tiene nada que ver con las condiciones nuestras. O sea, son condiciones completamente distintas, okay. ¿No es cierto? Pero sí me preocupa, y esto no lo digo con un afán negativo, sí me preocupa que parte de los niveles de violencia política que se generan en Venezuela, con la falta de debate, con la falta de espacios de diálogo, con la falta de discusión, con la radicalización en el calentamiento de las calles, pueda llevar, y que ha llevado allá condiciones de violencia tan grave. Mire, el señor esposo de la señora Tintori está detenido, acusado de participación en actos violentos que son 43 muertos. Yo no quiero entrar en ese debate, pero sí me preocupa que en el Ecuador se lleven prácticas políticas que nos lleven a situaciones de extrema violencia. Pablo y Pavel, con él terminamos. A ver, por favor, Pablo. Sí, a ver, seamos muy claros. Hoy Ecuador está sufriendo un incendio económico. Y para resolver esto podemos llamar a los bomberos del cambio o a los piromaniáticos del continuismo. Con mucho respeto, pero ustedes son el pasado. Llevan 10 años mientras el Ecuador sigue rampante el desempleo, la crisis económica, la carestía de la vida. Pero aquí hay un contrapunto que es súper importante aclarar. Y esta es la visión real de las cosas. El socialismo del siglo XXI terminó haciendo lo que tanto atacaba. Terminó siendo exactamente igual o peor que el neoliberalismo. Y para muestra, una evidencia muy clara, que aquí la quiero mostrar en este cuadrito. Lo que muestra la columna en rojo es en el año 2016 los recursos que este gobierno destinó para pago de deuda. Como se puede ver, 11.580 millones de dólares. Y en los cuadritos acá en azul tenemos el gasto de inversión y corriente, tanto en educación como en salud, que suman en total los dos 6.787. Es decir, el socialismo del siglo XXI
destina más recursos hoy para pago de deuda que para invertir en salud y educación. Eso es una salvajada. Y ese es el pasado en el cual ellos están atrapados y quieren más de lo mismo, y nosotros proponemos un cambio. Tengo que ir a la publicidad, Pavel, mil disculpas. Enseguida que retornemos usted... Tiempo doble entonces. No, lo que le corresponde ahora mismo. Vamos entonces al corte comercial y volvemos en un instante.